Buenas noches, yo soy el doctor Juan Rojas, cirujano cardiovascular del Hospital Antonio María Pineda y también trabajo en las calles, en el estado Lara, Barquisimeto, estado Lara. Bueno, hoy vamos a hablar de trauma de vena cava inferior. Estas son las lesiones de vena cava inferior por trauma, son de muy baja incidencia, pero muy alta mortalidad. Un tercio de los pacientes fallece antes de llegar al pabellón, ya sea en el trayecto de la ambulancia al hospital o hasta en la misma emergencia. Por eso las primeras 24 horas en el tratamiento de estos pacientes que son una urgencia absoluta, fallecen las primeras 24 horas. Por eso es que hay que meterlos inmediatamente a pabellón. La hemorragia, o sea, la hemorragia que se presenta en estos pacientes es masiva, es sanguinante, producen mucho shock hipovolémico, pues ya sea por la hemorragia que causa inmediatamente, siendo su abordaje bastante complicado, porque hay que movilizar vísceras. Primero, en quirófano hay que hacer una laparotomía exploradora, sifopúbica, amplia. Parece que hay que acompañarla también con toracotomía lateral izquierda cuando el paciente viene chocado, en paro cardiorrespiratorio, y siempre los niveles de mayor complejidad y difícil acceso son los suprarrenales y los retrohepáticos, que ahí hay que tener bastante experticia, contar con un cirujano cardiovascular o vascular, y también hay cirujanos generales que se dedican a la parte de trauma. Los segmentos son de difícil abordaje, son la suprarrenal, retrohepática y diafragmática. La gran mayoría, el 80%, son por trauma penetrante, y siempre esto agravado por lesiones de víscera hueca, víscera sólida, que también eso lo agravan más el paciente. Bueno, entre las causas, las razones de la mortalidad temprana siempre es el choque hipovolémico, como estábamos hablando, por la hemorragia masiva exsanguinante, cuando la vena cava está abierta hacia el peritoneo. Cuando está ahí hematomas contenidos es más fácil, o sea, el manejo se puede mantener más expectante. En cambio, el manejo siempre la mayoría hay que explorar el hematoma, porque la mayoría, si se dejan con el hematoma, ocurre después que uno repone hipovolemia, repone el shock del paciente, y ya está manejando un sangrado en segundo tiempo. Las transfusiones masivas, que hay una triada que es la triada mortal, que es hipotermia, acidosis y coagulopatía. El paro cardiorrespiratorio siempre hay que estar en la emergencia preparado para hacer una toracotomía, porque son pacientes que ya han chocado en el paro cardiorrespiratorio. Bueno, y hay que tener cirujanos vasculares, cirujanos cardiovasculares o cirujanos en trauma, cirujanos generales con bastante experticia en trauma. Bueno, la razón de la mortalidad tardía, el concepto de control de daño, siempre la primera elección de la ligadura, cuando son pacientes que vienen demasiado inestables, una inestabilidad hemodinámica demasiado marcada, y pacientes que han salido del paro, lo hemos metido en un pabellón, se está explorando, entonces hay un sangramiento. Es preferible cuando es en nivel infrarrenal, la ligadura de la vena cava inferior y asociado al packing intraabdominal, aunque este procedimiento no es inocuo, el que más se utiliza. Siempre implica que el paciente implica aseo repetido,
El uso de material protésico implica una dificultad para cerrar para la pared. Siempre el material protésico en vena cava uno trata de evitarlo también por el tiempo que uno tarda y pues, lo que hay que controlar con ello es tratar de controlar el sangramiento, primordial y salvarle la vida al paciente. Los grandes colgajes para el cierre definitivo, estos pacientes siempre van a ser insuficiencia renal aguda con consecuente insuficiencia renal crónica. Por eso hay que tener preparado siempre una sala de hemodiálisis para el manejo de este paciente en la UCI. Siempre son pacientes que van a estar con una larga estadía y van a presentar septicemia, infecciones con gérmenes resistentes ultrarresistentes a antibióticos. Y la mortalidad siempre tardía, se causa una falla multiorgánica asociada por sepsis y shock refractario a drogas vasoactivas. Vamos a hablar ahorita del manejo quirúrgico. Las lesiones requieren siempre, cuando uno en la porción infrarrenal más que todo, que son las lesiones que son más manejables, que uno puede abordar más rápidamente, porque ahí lo que hay que buscar el ángulo de trae, separar un poquito las vísceras, abordar el recto peritoneo, y se realiza siempre teniendo el control proximal y distal del paciente, y siempre tener la prioridad que hay que salvarle la vida y solventar la hemorragia masiva que pueda tener el paciente. Si el paciente está muy inestable, no se deben reponer líquido ni sangre por vías y miembros inferiores, porque todo se va a perder por la misma lesión venosa que tiene el paciente. Y el paciente demasiado inestable es contraproducente también clampear la vena cava inferior, porque disminuye la entrada del volumen sanguíneo al corazón, y esto consecuentemente puede llevar al paro cardiorrespiratorio, cardíaco del paciente. Por el mismo shock, además de que está sometido a un shock, le disminuimos la precarga, entonces esto va a producir el paro cardíaco. Otra maniobra que se puede utilizar es la maniobra del clampeo aórtico, que es así, me va a aumentar la presión arterial y me va a aumentar la perfusión por arriba de la suprarrenal, por arriba del segmento suprarrenal, de la vena cava y la aorta. Siempre hay que tener presente que nuestro objetivo principal es salvar la vida del paciente. La hemorragia, si uno hace una RAF de la vena cava y te queda estenótica, no hay que ver, como que decimos aquí, no hay que parar. Eso de estenosis, él va a funcionar después normal en su vida. Si sobrevive al shock hipovolémico, la estadía de la UCI no haga septicemia. Como ya estábamos hablando, una buena coordinación con el anestesiólogo, siempre tener buenas vías, 2 vías periféricas, y una vía central, y siempre tener drogas inotrópicas positivas, dopamina, dobutamina, y todo el manejo coordinado, porque uno tiene que realizar clampeo aórtico, si el paciente está estable, clampeo de la vena cava inferior. Hay varias maniobras que son muy importantes, que son maniobras de movilización visceral. Las maniobras de movilización visceral, siempre las maniobras de movilización del hígado, que son liberar el hígado del ligamento redondo, el ligamento coronario, el ligamento triangular, que son 2 maniobras. La Langenluss, que es más limitada a los lóbulos del hígado de la parte derecha,
y la movilización de piggyback, que consiste en liberarlo completamente y retraer el hígado hacia la parte izquierda para así exponer la vena cava retrohepática. Siempre hay que tener bastante conocimiento de la anatomía vascular y anatomía de todos los órganos de la cavidad intraabdominal. La maniobra de Pringle, que consiste en la interrupción parcial del clampeo del ligamento hepatoduodenal o disecar el segmento gastrohepático, buscar ahí la vena porta y la arteria hepática para su clampeo. La maniobra de Capelbach, que es la de la parte derecha de la corredera parietocólica por la fascia de Poe, para poder explorar la cara posterior del colon ascendente, tener acceso a la aorta y a la vena cava inferior. Y la maniobra de Coge, que consiste en liberar el ángulo colónico derecho para exposición de vena porta, vena cava inferior, cara posterior de cabeza de páncreas y la segunda porción del duodeno. La de Macros, que es otra de las maniobras que tenemos que tener bastante presente, en la cara posterior del colon descendente, que es la liberación del ángulo colónico derecho para retraer el colon descendente. Ahí se libera la fascia de Todd, el riñón izquierdo, el vaso, la cara posterior del cuerpo y la cola del páncreas y de la aorta. Más que todo es para cuestión de la aorta y el tronco celíaco. Siempre da un abordaje de la aorta suprarrenal y la arteria mesentérica superior. ¿Qué es lo tradicional que vamos a hacer con estos pacientes en quirófano? Paciente abierto con lesión de vena cava. Las lesiones simples se reparan de la vena cava inferior con rafia directa, no importa que quede estenótica. Se requiere movilización de vaso. Un paciente inestable y clampeo aórtico, por lo que estamos hablando anteriormente, y el control de la vena cava proximal y distal. La compresión manual, siempre la compresión digital de cuando son lesiones pequeñas, compresión con torunda, como se muestra ahí en la imagen. Y siempre tener cuidado con las venas lumbares. Uno al disecar la vena cava, siempre esta no es la misma pared que la aorta, siempre va a ser un poco más delgada y las venas lumbares salen hacia atrás. Entonces uno disecando con el mister puede llevarse las venas cava, las venas lumbares. El manejo quirúrgico de vasos, lesiones retrohepáticas, movilización del hígado, sección de todos sus ligamentos y clampeo del ligamento gastroduodenal para disminuir cuando son lesiones que son bastante complejas del hígado, lesiones que están sangrando demasiado, a pesar de que uno clampea y siempre tener presente que si hay que ampliar la parotomía hacia una esternotomía, se puede hacer porque hay lesiones que están pegadas a la salida, a la entrada de la vena cava, a la aurícula derecha, y hay que también saber abordar el diafragma. Lo nuevo que se ha incorporado es el uso del balón Reboa para controlar la hemorragia. Se hace por una incisión inguinal, se busca la vena, se mete el catéter, es un catéter de Fogarty bastante grande, y se llama retroendovascular balón de oclusión aórtica, en sus siglas en inglés, o resucitación de endovascular balón oclusión aórtica. Inflarlo para ocluir la lesión. La ventaja es que el acceso femoral es más rápido
antes de meter el paciente a hacerle la laparotomía, pero requiere de rayos X y uso de contraste. El manejo quirúrgico, lo nuevo, el manejo quirúrgico solo se justifica el manejo quirúrgico cuando la inestabilidad hemodinámica es franca y hay hemorragia activa. Cuando el paciente está estable con un hematoma contenido, no expansivo, no se justifica, está ahí el dilema si se justifica o no explorar, porque no será fácil detener la hemorragia ni la reparación. ¿Por qué no se realiza un angiotac y dos conductas, el uso de endoprótesis y el uso del balón de Rebois antes de abordar las lesiones? Siempre, durante décadas, desde que estamos los cirujanos trabajando, el tratamiento quirúrgico siempre ha sido la excepción. El objetivo ha sido reparar cuando son lesiones simples, suturas, rafias, directas, con problemas 6-0, 5-0, dependiendo de la elección del cirujano y el tamaño de la vena. En lesiones muy complejas, ponerse a reparar, o sea, colocar prótesis, estar reparando, haciendo parches, cuestiones, eso implica que va a ser más largo el tiempo de la cirugía y son pacientes que están graves, inestables y necesita una gran experiencia del cirujano. Siempre la mayoría de los cirujanos generales y cirujanos cuando hay que hacer control de daño, siempre está parar el sangrado, por eso no hay inestabilizar el paciente. La ligadura en la parte infrarrenal es lo más aceptado y asociada al PAC cuando son un sangramiento. Las lesiones, siempre las lesiones más asociadas a alta mortalidad son las más proximales y la retropática, de la región suprarrenal, retropática y diafragmática, porque es más difícil el control del sangrado y la reparación de él. En caso extremo de la cava, siempre está planteada que uno trata de salvarle la vida al paciente con la apertura del abdomen y del tórax external. Nunca tener limitaciones en cuanto a heridas, porque la herida no va a matar al paciente, lo que va a matar son las lesiones de cava. Acceder al pericardio para abordar la caja, siempre se asocia el packing. Desde el punto de vista quirúrgico no han cambiado las técnicas hasta el 2020, 2021, es el año que estamos presentes. Varias revisiones que se han hecho. Ligadura de la vena cava, siempre la ligadura de la vena cava va a ser un procedimiento que no es inocuo. Siempre produce, hay unos pacientes que uno le liga la cava y no le pasa nada. O sea, normal, no hacen edema, nada. Pero hay otros pacientes que se hacen un síndrome compartamental, que llegan hasta fasciotomía profiláctica o terapéutica, y una vez el paciente ya se haya estabilizado, que ya haya salido de su shock, ya esté todo bien, se plantea la reconstrucción, y si presenta trombosis se usa un filtro de vena cava, que eso lo hacen en hemodinamia, lo de hemodinamismo. Es una cuestión que se usa, que dicen que se usa mucho, pero yo nunca lo he visto usando a nadie, el ochun de atrocava, que consiste en una sonda de Foley, pasarla por la apéndice auricular derecho y meterlo hasta la región retropática, inflarlo con una sonda de Foley o un tubo endotraqueal. Pero yo nunca he visto ni el primero he visto yo. Con eso le digo todo.
El manejo endovascular es factible. Son pacientes, son solo casos aislados, un paciente que uno diría que son los ideales. El uso de endoprótesis, que aquí en Venezuela son demasiado costosas. O sea, una prótesis endovascular oscila entre 15.000 a 20.000 dólares, que no lo tiene. Siempre el paciente que se asocian con otras lesiones, es un procedimiento que ayuda bastante, y que tienen hematoma retroperitoneal contenido. El paciente con trauma penetrante siempre se puede asociar, o sea, se puede hacer, se controla la hemorragia, se estabiliza el paciente y luego para reparación de lesiones intestinales y otros órganos. Se requiere siempre un equipo de hemodinamia, tener presente estar presente un equipo de hemodinamia, cirujano vasculares entrenados, pabellón híbrido o una sala de hemodinamia y disponibilidad de material protésico, que aquí eso es exclusivo, es muy demasiado costoso. El manejo híbrido, combinación de endovascular con cirugía abierta, se puede realizar, pero son pacientes muy selectivos. Hay un caso publicado por Will Mills en el 2009, donde dice control de vena cava, lesión de vena cava usando percutáneo, balón de catéter de perfusión, por eso ahorita está muy en boga en Estados Unidos. A todo paciente que llega con trauma casi se lo coloca. Colocan el rebote y después lo meten a pabellón. Es más fácil. Trauma de vascular de vena cava y de aorta también. Finalmente, en nuestro medio todavía tendremos que lidiar con las lesiones de vena cava con cirugía abierta. Encontrar un paciente ideal con pabellón híbrido, estabilidad, que esté estable hemodinámicamente, con material endovascular, equipo de hemodinamia, entrenados, cirujanos vasculares, con experiencia en trauma, es un poco difícil. Siempre el objetivo es disminuir el sangrado y tratar otras lesiones. El packing y colocar endoprosis puede resolver el resto de las lesiones en un segundo tiempo. Las lesiones más complejas requieren de un cirujano, resumen, las lesiones más complejas requieren de un cirujano vascular o cardiovascular con experticia en trauma. También hay cirujanos generales dedicados a trauma, que se pueden, cirujanos de trauma. Lo mejor es ligar el control de daño cuando son pacientes muy inestables. Un segundo tiempo el paciente estabilizado, corregida la coagulopatía, la anemia, la bulimia, acidosis, hipotermia, se puede reparar. Y muchas gracias a todos por su invitación. Sin más que me despido de ustedes.